Mucho antes de que existieran ciudades, naciones o imperios, antes de que el ser humano aprendiera a escribir su historia sobre piedra o pergamino, ya había una pregunta silenciosa suspendida en los primeros capítulos de la Biblia. Una pregunta que no grita, pero tampoco desaparece. Una inquietud que ha viajado a través de generaciones, atravesando culturas, religiones y siglos de interpretación. Una pregunta que, por su sencillez aparente, resulta aún más perturbadora. ¿De dónde salió la esposa de Caín? No es una curiosidad menor. No es un detalle irrelevante. Es una interrogante que surge directamente del texto bíblico y que, durante siglos, ha provocado debates entre creyentes, teólogos, historiadores y críticos de la fe. Algunos la han usado como argumento para cuestionar la coherencia de la Biblia. Otros la han considerado un misterio irresoluble. Y no pocos han pasado por alto la pregunta, asumiendo que no merece mayor atención. Pero cuando se la observa con detenimiento, esta cuestión se revela como una puerta de entrada a temas mucho más profundos: el origen de la humanidad, la expansión de la población humana, la naturaleza del pecado, la justicia y la misericordia de Dios, y la manera en que las Escrituras deben ser leídas e interpretadas. El libro del Génesis nos presenta un inicio solemne y poderoso. Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en el aliento de vida. Así nace Adán, el primer ser humano, creado directamente por el Creador. Luego, de su costado, Dios forma a la mujer, Eva, diseñada como compañera, ayuda idónea y madre de todos los vivientes. El texto lo expresa con claridad. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Con Adán y Eva comienza la historia humana. Dos personas, una familia, una humanidad naciente llamada a multiplicarse y llenar la tierra. Hasta ese punto, el relato parece sencillo. Pero al avanzar unos pocos capítulos, aparece una escena que desconcierta al lector atento. Caín, el primogénito de Adán y Eva, asesina a su hermano Abel. Como consecuencia de su crimen, es maldecido y enviado lejos, a la tierra de Nod. Y entonces, casi sin explicación, el texto bíblico declara: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:17. Y allí surge el problema. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, si Caín y Abel fueron sus primeros hijos, si la humanidad estaba apenas comenzando, ¿quién era esa mujer? ¿De dónde procedía? ¿Cómo pudo existir una esposa para Caín? ¿Había otras personas en la tierra que el Génesis no menciona? ¿Creó Dios más seres humanos además de Adán y Eva? Esta sola frase ha generado interpretaciones de todo tipo, desde teorías sobre civilizaciones anteriores al Edén, hasta ideas de múltiples creaciones humanas, pasando por hipótesis místicas y especulaciones sin base textual. Incluso hay quienes han afirmado que este pasaje demuestra una contradicción insalvable en la Biblia. ¿Pero es realmente así? ¿Estamos frente a un error del texto sagrado? ¿O ante una mala lectura del mismo? La clave para responder no está en buscar explicaciones externas, ni en forzar el relato bíblico a encajar en categorías modernas. La respuesta se encuentra en la propia Escritura, cuando se la lee con atención, contexto y profundidad. Porque la Biblia no fue escrita como un registro cronológico exhaustivo. No pretende detallar cada nacimiento, cada matrimonio ni cada generación. Su propósito es otro: revelar el plan de Dios, mostrar el origen del pecado y trazar el camino de la redención. Y cuando se entiende esto, el llamado misterio comienza a ordenarse. La pregunta por la esposa de Caín no es una grieta en el relato bíblico. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a comprender cómo se desarrolló la humanidad en sus primeros siglos y a reconocer que muchas respuestas están implícitas, no explícitas. A lo largo de este recorrido, examinaremos cuidadosamente los textos de Génesis, exploraremos el contexto histórico y biológico de los primeros tiempos, analizaremos las implicaciones teológicas del relato y veremos cómo esta antigua pregunta sigue teniendo relevancia hoy. Descubriremos que lo que parecía una duda problemática se transforma en una confirmación de la coherencia interna de las Escrituras. Y entenderemos que este relato no solo habla del pasado, sino que también nos interpela en el presente. Porque detrás de la pregunta sobre una mujer antigua se esconde una verdad profunda sobre todos nosotros. El enigma está planteado.
Y estamos a punto de comenzar a desentrañarlo, paso a paso. Para comprender correctamente el enigma que rodea a la esposa de Caín, es imprescindible volver al punto exacto donde comenzó la historia humana, al escenario que define todo lo que vino después, el jardín del Edén. El Génesis describe el Edén como un lugar de armonía absoluta. Allí no existía el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios, sin culpa ni vergüenza. Su existencia reflejaba el diseño original del Creador para la humanidad. Pero aquel estado perfecto no duró. La desobediencia rompió el equilibrio. El pecado entró en la experiencia humana y, con él, llegaron consecuencias irreversibles, la separación espiritual, el sufrimiento, el trabajo arduo y la muerte. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y comenzaron a vivir en un mundo radicalmente distinto, un mundo donde cada decisión tendría peso y cada acto traería consecuencias. Es en ese nuevo contexto donde nacen los primeros hijos de la humanidad. La Escritura lo relata así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4, 1-2. Así aparecen Caín y Abel, los dos primeros hermanos de la historia. Ambos crecieron bajo el mismo techo, con los mismos padres y, sin embargo, desarrollaron corazones distintos. Caín se dedicó a trabajar la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Dos oficios diferentes, dos formas de relacionarse con la creación y, pronto, dos actitudes espirituales opuestas. Llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. Abel ofreció de lo mejor de su rebaño, con fe y reverencia. Caín también presentó una ofrenda, fruto de la tierra, pero sin la disposición correcta del corazón. El texto es claro. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, 4-5. Esta diferencia encendió algo nuevo y peligroso en la experiencia humana, los celos, la frustración, la ira no dominada. Dios, en su misericordia, no guardó silencio. Se dirigió directamente a Caín con una advertencia cargada de sabiduría. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, 6-7. Era una oportunidad de detenerse, de corregir el rumbo, de dominar aquello que comenzaba a crecer en su interior. Pero Caín no escuchó. El resentimiento se transformó en acción, y la humanidad presenció su primer acto de violencia extrema. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4:8. Con ese acto, la sangre fue derramada por primera vez. La muerte, que había entrado como consecuencia del pecado, ahora se manifestaba a través del hombre contra su propio hermano. Cuando Dios confrontó a Caín con la pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. La respuesta fue fría, evasiva y desafiante. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La sentencia divina no tardó en llegar. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Caín fue maldecido. La tierra ya no respondería a su trabajo. Su vida estaría marcada por el exilio y la inestabilidad. Y entonces, en medio de su castigo, Caín expresó un temor revelador. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. Aquí aparece el primer gran indicio del misterio. ¿Quiénes eran esos cualquiera? ¿De quién tenía miedo Caín? Si solo existían Adán, Eva, Caín y Abel, ¿quién más podría matarlo? Este detalle nos muestra que, para ese momento, ya existían más personas sobre la tierra de las que el relato ha mencionado hasta ahora. Y el misterio se profundiza aún más cuando leemos lo que sigue. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4, 16-17. De manera repentina, sin introducción ni explicación previa, aparece una esposa. No se nos dice su nombre. No se nos dice su origen. No se nos da ninguna genealogía. Simplemente está allí.
Y es precisamente este silencio narrativo el que ha provocado siglos de preguntas. ¿Era esta mujer parte de otra humanidad? ¿Existían personas creadas aparte de Adán y Eva? ¿Había civilizaciones desconocidas fuera del Edén? A lo largo de la historia, estas preguntas han generado teorías de todo tipo. Algunas hablan de razas preadámicas. Otras sugieren múltiples creaciones humanas. Algunas incluso plantean intervenciones sobrenaturales ajenas al relato bíblico. Pero todas estas explicaciones tienen algo en común: buscan la respuesta fuera del texto. La clave, sin embargo, se encuentra dentro de la propia Escritura. El problema no es lo que la Biblia dice, sino lo que muchas veces asumimos que dice, o que debería decir. El Génesis no está interesado en registrar cada nacimiento ni en detallar cada relación familiar. Su enfoque es selectivo, intencional y teológico. Para resolver el misterio, debemos aprender a leer entre líneas, respetando el estilo narrativo del texto y su propósito original. Y es allí, en un versículo aparentemente secundario, donde se encuentra la pieza que comienza a ordenar todo el rompecabezas. Ese será el siguiente paso en nuestro recorrido: la clave genealógica y la expansión de la humanidad. Para avanzar en la resolución del enigma de la esposa de Caín, es necesario detenernos en un principio fundamental. El Génesis no narra toda la historia humana, sino la historia que necesita ser contada. Este punto es crucial. Muchas de las aparentes dificultades del texto bíblico surgen cuando asumimos que todo lo que ocurrió está registrado con lujo de detalle. Pero la Biblia nunca se presenta a sí misma como un censo exhaustivo ni como un diario cronológico completo. Su propósito es revelar el plan de Dios, no enumerar cada nombre ni cada acontecimiento. Y cuando entendemos esto, comenzamos a ver con claridad. Existe un pasaje que funciona como una verdadera llave interpretativa para todo este tema. Se encuentra en un capítulo posterior, cuando el Génesis se detiene a describir la descendencia de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Esta frase, breve y aparentemente secundaria, transforma por completo nuestra comprensión del relato. Adán y Eva no tuvieron solo a Caín, Abel y Set. Tuvieron muchos hijos y muchas hijas. El texto no especifica cuántos. No menciona sus nombres. No describe sus historias. Pero afirma con total claridad que existieron. Esto significa que, mientras el Génesis se enfoca narrativamente en Caín, Abel y Set por razones teológicas, al mismo tiempo estaba ocurriendo algo mucho más amplio: la humanidad estaba creciendo. Y aquí entra en juego otro elemento que solemos subestimar desde nuestra perspectiva moderna: la extraordinaria longevidad de los primeros seres humanos. El Génesis describe una realidad radicalmente distinta a la nuestra. Adán vivió 930 años. Set alcanzó los 912. Enós, 905. Matusalén, 969. Estas edades no aparecen de forma aislada. Se repiten de manera consistente a lo largo de varias generaciones, lo que indica que el texto presenta un patrón, no una excepción. Si los primeros seres humanos vivían siglos enteros, entonces su capacidad reproductiva también se extendía durante periodos inmensamente largos. No hablamos de unas pocas décadas fértiles, como ocurre hoy, sino de siglos completos en los que podían engendrar hijos. El mismo Génesis lo confirma. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. 800 años adicionales de vida después del nacimiento de Set. 800 años en los que Adán y Eva siguieron teniendo descendencia. Imaginemos por un momento lo que esto implica. Si, de manera extremadamente conservadora, Adán y Eva hubieran tenido un hijo cada 10 años, eso significaría al menos 80 hijos solo después de Set. Y esto sin contar los nacidos antes. Si el intervalo hubiera sido menor, el número sería aún mayor. Y cada uno de esos hijos, a su vez, habría vivido siglos y tenido su propia descendencia. En apenas 2 o 3 generaciones, la población humana podría haberse multiplicado de manera significativa. Este escenario explica varios detalles del relato que, de otro modo, resultan confusos. Por ejemplo, el temor de Caín. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:14. Caín no temía a criaturas desconocidas ni a animales salvajes.
Temía a otros seres humanos. Temía a miembros de su propia familia extendida, hermanos, hermanas, sobrinos, primos, descendientes de Adán y Eva que ya poblaban la región. Esto nos muestra que, para el momento del asesinato de Abel y el destierro de Caín, la humanidad no era un pequeño grupo de 4 personas, sino una comunidad en crecimiento. Cuando el texto dice que Caín fue a la tierra de Nod, no fue a un mundo vacío. Fue a un territorio donde ya vivían otros seres humanos. Y entre ellos estaba la mujer que se convertiría en su esposa. Así, el versículo que tanto ha generado debate. Y conoció Caín a su mujer. Génesis 4:17. Deja de ser problemático. No está introduciendo a una mujer misteriosa creada aparte, ni a un ser de otra raza, ni a una figura inexplicable. Está mencionando a alguien que ya existía, pero cuyo origen no era relevante para el propósito narrativo del texto. La esposa de Caín fue una hija de Adán y Eva, o una pariente cercana perteneciente a la primera generación humana. Su nombre no fue registrado porque la Biblia no estaba interesada en construir un árbol genealógico completo, sino en mostrar el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. Sin embargo, esta conclusión nos lleva inevitablemente a una cuestión que incomoda profundamente a la sensibilidad moderna. Si la esposa de Caín era su hermana, ¿cómo pudo esto ser aceptable? ¿No es el incesto algo claramente condenado por Dios? Esta pregunta no puede ser evitada. Debe ser abordada con honestidad, contexto y profundidad. Y para hacerlo, es necesario comprender cómo funcionaban las condiciones biológicas, sociales y morales en los albores de la humanidad. Ese será el siguiente paso de nuestro análisis. Consanguinidad, longevidad y revelación progresiva. Llegamos ahora a uno de los puntos más delicados, y al mismo tiempo, más malentendidos de todo este tema. Un punto que suele generar incomodidad, resistencia, y en algunos casos, rechazo inmediato, la posibilidad de que Caín se haya casado con su propia hermana. Desde la perspectiva moderna, esta idea resulta perturbadora. Nuestra sensibilidad actual está profundamente marcada por normas culturales, morales y legales que condenan con razón las relaciones consanguíneas. Pero para comprender correctamente el relato bíblico, debemos hacer un ejercicio indispensable, no juzgar el pasado con los parámetros del presente. La Biblia nos lleva a un mundo radicalmente distinto al nuestro. Un mundo que existía en los primeros siglos de la humanidad, cuando las condiciones físicas, biológicas y sociales no eran las mismas que conocemos hoy. En ese contexto primitivo, el matrimonio entre hermanos no solo era posible, sino inevitable. Recordemos el mandato original de Dios. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Este mandato fue dado cuando solo existían 2 seres humanos sobre la faz de la tierra, Adán y Eva. No había otras familias. No había otros pueblos. No había otras opciones. La expansión de la humanidad solo podía darse a través de los propios descendientes de la primera pareja. Por lo tanto, en las primeras generaciones, los matrimonios entre hermanos y parientes cercanos no eran una desviación moral, sino una necesidad biológica y social. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué estas uniones no produjeron los graves problemas genéticos que hoy conocemos? La respuesta se encuentra en la condición original del ser humano. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios. No eran el resultado de un largo proceso de degeneración genética, como ocurre hoy. Su naturaleza física era perfecta, sin defectos hereditarios, sin mutaciones dañinas acumuladas. La corrupción genética que hoy asociamos con la consanguinidad es el resultado de miles de años de deterioro progresivo. En los albores de la humanidad, ese deterioro aún no existía. Por eso, durante muchas generaciones, las uniones entre parientes cercanos no representaban un riesgo biológico real. La misma Biblia nos da indicios claros de esta realidad al describir la longevidad extraordinaria de los primeros seres humanos. Vivían siglos enteros, lo cual sugiere una fortaleza física y genética muy superior a la nuestra. Sin embargo, esta situación no era permanente. Con el paso del tiempo, el pecado comenzó a dejar huellas no solo espirituales, sino también físicas. La creación entera empezó a experimentar los efectos de la caída. Las mutaciones se acumularon. La vida humana se fue acortando. La fragilidad aumentó.
Fue entonces cuando aquello que antes era permitido comenzó a volverse peligroso. Y aquí entra en escena un principio fundamental de la teología bíblica, la revelación progresiva. Dios no entregó todas sus leyes morales y sociales de una sola vez. Las fue revelando gradualmente, conforme la humanidad avanzaba y sus circunstancias cambiaban. En los días de Caín, no existía ninguna prohibición divina contra el matrimonio entre hermanos. Siglos más tarde, cuando la población humana ya era numerosa y las condiciones genéticas habían cambiado, Dios estableció límites claros y específicos. Esto ocurre de manera explícita en la ley dada a Moisés. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. A partir de este momento, las relaciones consanguíneas cercanas pasan a ser consideradas pecado. No porque la moral de Dios haya cambiado, sino porque las circunstancias humanas habían cambiado. La misma Escritura nos muestra ejemplos claros de matrimonios entre parientes cercanos que fueron aceptados por Dios antes de la ley mosaica. Abraham se casó con Sara, quien era su media hermana. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Génesis 20:12. Isaac se casó con Rebeca, su prima. Jacob se casó con Lea y Raquel, también parientes cercanas. Ninguno de estos matrimonios fue condenado por Dios en su momento. Sin embargo, una vez establecida la ley, relaciones similares pasaron a ser consideradas graves transgresiones, como lo demuestra el caso de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Este contraste no revela contradicción, sino coherencia. Dios actuó como un padre sabio que guía a sus hijos conforme estos crecen. Lo que es permitido en una etapa temprana puede dejar de serlo cuando ya no es necesario ni saludable. Así, el matrimonio de Caín no fue una violación de la voluntad divina. Fue parte natural del proceso inicial de multiplicación humana. El error no está en el texto bíblico, sino en nuestra tendencia a leerlo sin considerar su contexto histórico, biológico y teológico. Cuando entendemos esto, el llamado escándalo desaparece. La historia no se vuelve incómoda, se vuelve comprensible. Y lo que parecía una objeción se transforma en una confirmación de la lógica interna del relato bíblico. Pero este tema no se agota en la biología ni en la ley. Detrás de estas genealogías y normas se esconde una enseñanza aún más profunda sobre el pecado, la gracia y el rumbo de la humanidad. Porque la historia de Caín no se detiene en su matrimonio. Continúa con el desarrollo de una civilización, y con una creciente distancia entre el ser humano y Dios. Ese será el siguiente aspecto que debemos explorar. La línea de Caín, la civilización y el corazón humano. Una vez comprendido el contexto del matrimonio de Caín y las condiciones únicas de los primeros tiempos, la narrativa bíblica nos conduce hacia un escenario aún más revelador. Ya no se trata únicamente de responder a una pregunta biológica o genealógica. Ahora el texto nos invita a observar el rumbo que toma la humanidad cuando el corazón se aleja de Dios. Después del asesinato de Abel, Caín es confrontado directamente por el Señor. ¿Dónde está Abel tu hermano? Génesis 4:9. La pregunta no surge de la ignorancia divina, sino del deseo de confrontar la conciencia humana. Caín, lejos de arrepentirse, responde con evasión y desafío. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Este diálogo marca un punto de inflexión en la historia humana. Por primera vez, el pecado no solo se manifiesta como desobediencia, sino como violencia fratricida, negación de responsabilidad y endurecimiento del corazón. El juicio de Dios no se hace esperar. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. Caín es condenado a una vida errante, lejos de la estabilidad, lejos de la tierra que había sido diseñada para sostenerlo. Sin embargo, aquí aparece uno de los detalles más sorprendentes del relato. Caín expresa temor. Cualquiera que me halle me matará. Génesis 4:14. Esta declaración revela algo crucial. Ya existían más personas en la tierra además de la familia inmediata mencionada en el texto. Hermanos, hermanas, sobrinos, descendientes que no siempre son detallados en la narrativa bíblica, pero cuya existencia se asume naturalmente. La respuesta de Dios es profundamente reveladora. Por tanto, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado.
Génesis 4:15. Y el Señor pone una señal sobre Caín para protegerlo. Aquí se manifiesta una verdad incómoda pero esencial: Dios no elimina a Caín. Lo disciplina, pero también lo preserva. El castigo no anula la gracia. Caín se establece entonces en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4:16. Este versículo encierra una carga simbólica enorme. Caín no solo se aleja geográficamente del Edén, se aleja espiritualmente de la presencia de Dios. Y es allí donde ocurre algo que muchas veces pasa desapercibido. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Génesis 4:17. La primera ciudad de la historia humana no nace como un acto de obediencia, sino como un intento de seguridad lejos de Dios. La ciudad representa estabilidad, control, refugio, pero también autonomía. Es la respuesta humana al miedo, no la confianza en el Creador. Caín nombra la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. No invoca el nombre de Dios. Invoca su propio linaje. A partir de aquí, la Biblia traza la línea de descendencia de Caín, y con ella, el desarrollo de la civilización humana. Sus descendientes destacan por avances notables. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y de hierro. Génesis 4, 20-22. Aquí encontramos el origen de la ganadería organizada, la música, la metalurgia. La civilización progresa. La cultura florece. La tecnología avanza. Pero hay un vacío inquietante. En toda esta genealogía, no aparece una sola mención de adoración a Dios. El progreso material no va acompañado de crecimiento espiritual. Este contraste alcanza su punto más oscuro en la figura de Lamec, descendiente de Caín. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Génesis 4:23. Aquí vemos cómo la violencia se normaliza, se justifica y se glorifica. Caín mató a su hermano y lo ocultó. Lamec habla de matar con orgullo. La espiral del pecado se intensifica. El corazón humano, cuando se separa de Dios, no permanece neutral. Se degrada progresivamente. Este es uno de los mensajes más profundos del relato. La civilización puede avanzar mientras el alma retrocede. La historia de Caín no es solo el origen de una pregunta bíblica. Es un espejo que refleja una realidad constante en la historia humana. Sociedades avanzadas tecnológicamente, pero vacías espiritualmente. Ciudades llenas de logros, pero carentes de reverencia. Progreso sin propósito eterno. Y es precisamente en este contexto que la Biblia introduce un contraste decisivo. Mientras la línea de Caín se expande horizontalmente, la narrativa da paso a otra línea, una línea distinta, con un enfoque diferente. Esa será la línea de Set. Y con ella, una nueva esperanza para la humanidad. La línea de Set y el renacer de la esperanza. Después de presentar el desarrollo de la línea de Caín y el crecimiento de una civilización que avanzaba en lo material pero se empobrecía en lo espiritual, el relato bíblico introduce un giro decisivo. No se trata de un simple cambio genealógico, sino de una reorientación del rumbo de la humanidad. El texto de Génesis nos dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. El nombre Set significa sustitución o designado. No es solo un hijo más. Es una señal de continuidad. Es la evidencia de que, a pesar del pecado, de la violencia y del exilio, el propósito de Dios no había sido frustrado. Abel había muerto. Caín se había alejado. Pero Dios seguía obrando. El nacimiento de Set marca el comienzo de una línea distinta, no definida por la rebeldía, sino por la búsqueda de Dios. La Escritura continúa diciendo: Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. Esta breve frase encierra una transformación profunda. Por primera vez desde la expulsión del Edén,
la humanidad vuelve a levantar su mirada hacia el Creador. Se restablece la adoración. Se reconoce la dependencia de Dios. Se abre nuevamente un espacio para la relación espiritual. La expresión invocar el nombre de Jehová no se refiere a un acto ritual aislado. Implica adoración pública, reconocimiento de autoridad divina y una vida orientada hacia Dios. Aquí se produce una división clara en la historia humana. Por un lado, la línea de Caín. Construye ciudades. Desarrolla tecnología. Produce cultura. Pero vive de espaldas a Dios. Por otro lado, la línea de Set. No se destaca por grandes obras materiales. No es recordada por ciudades ni herramientas. Pero es identificada por su relación con Dios. Esta distinción es intencional. La Biblia no desprecia el progreso humano, pero deja claro que el verdadero valor de la humanidad no se mide por sus logros externos, sino por su comunión con el Creador. A lo largo de Génesis 5, la genealogía de Set se presenta con una estructura particular. Cada generación es descrita con sobriedad, enfatizando la continuidad de la vida y la certeza de la muerte. Y fueron todos los días de Génesis 5. Esta repetición constante subraya una realidad ineludible: el pecado ha introducido la muerte en la experiencia humana. Sin embargo, incluso dentro de esta lista aparentemente monótona, aparecen destellos de esperanza. Uno de ellos es Enoc. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. En medio de generaciones que nacen y mueren, Enoc destaca no por lo que construyó, sino por cómo vivió. Caminó con Dios. Esta expresión implica intimidad, constancia, obediencia y relación viva. No se trata de un acto puntual, sino de una forma de vida. Enoc demuestra que, aun en un mundo marcado por el pecado, es posible vivir en comunión con Dios. La línea de Set culmina en Noé, de quien se dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Otra vez aparece el mismo lenguaje. Caminar con Dios se convierte en el distintivo de aquellos que mantienen viva la esperanza de la redención. Así, la narrativa bíblica deja claro que la historia humana no es una simple sucesión de eventos aleatorios. Es un escenario donde se desarrolla un conflicto espiritual profundo, la elección constante entre vivir alejados de Dios o buscar su presencia. La esposa de Caín, dentro de este marco, ya no es un dato aislado ni una dificultad textual. Es parte de una historia mucho más amplia, una historia que revela cómo, desde el inicio, la humanidad se dividió no por razas ni territorios, sino por actitudes del corazón. La línea de Caín representa al ser humano que construye su identidad sin Dios. La línea de Set representa al ser humano que reconoce su necesidad del Creador. Y esta división sigue vigente hasta nuestros días. Cada generación, cada persona, cada corazón enfrenta la misma decisión fundamental: ¿edificar nuestra vida lejos de Dios, confiando únicamente en nuestras capacidades? ¿O caminar con Él, aun en medio de un mundo imperfecto? La Escritura no impone la respuesta. La presenta. La expone. La deja abierta a la decisión humana. Y es precisamente esa libertad la que hace que el mensaje bíblico sea tan profundamente relevante. El eco eterno de una antigua pregunta. Hemos llegado al final de este extenso recorrido por uno de los interrogantes más antiguos, debatidos y a la vez reveladores de toda la Escritura. Una pregunta sencilla en apariencia: ¿quién fue la esposa de Caín?, nos ha conducido por un camino mucho más amplio de lo que podríamos haber imaginado al inicio. Nos llevó al origen de la humanidad, al nacimiento del pecado, al desarrollo de la civilización, a la revelación progresiva de Dios y finalmente, al corazón mismo del mensaje bíblico. Ahora, al mirar todo el panorama completo, podemos comprender que este interrogante nunca fue un error del texto sagrado ni un descuido narrativo. Fue, más bien, una puerta abierta hacia reflexiones profundas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. La Biblia no nos presenta a la esposa de Caín como un personaje envuelto en misterio deliberado. No lo hace porque, dentro de su propio marco narrativo, no había misterio alguno. Ella era parte de la primera familia humana, hija de Adán y Eva, descendiente directa de los primeros padres creados por Dios.
El texto mismo nos lo confirma cuando declara: y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este versículo, breve y muchas veces ignorado, sostiene toda la coherencia del relato. No existían pueblos paralelos. No había razas independientes. No hubo múltiples creaciones humanas. La humanidad nació como una sola familia. Y esta verdad, lejos de ser un detalle secundario, tiene implicaciones profundas para nuestra manera de entender la vida, la dignidad humana y nuestras relaciones con los demás. Si todos procedemos del mismo origen, entonces toda forma de racismo, odio étnico o sentimiento de superioridad carece de fundamento. La Biblia afirma, siglos más tarde, a través del apóstol Pablo: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Esta declaración no es solo teológica, es profundamente moral. Nos recuerda que cada ser humano que encontramos es, en esencia, un hermano, una hermana, un reflejo del mismo diseño divino. La historia de Caín también nos confronta con una verdad incómoda. El problema central de la humanidad no ha sido nunca la falta de conocimiento, sino la condición del corazón. Caín sabía lo que era correcto. Había sido advertido por Dios. Había tenido la oportunidad de elegir bien. Sin embargo, eligió el resentimiento, la envidia y la violencia. Dios mismo le dijo: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Estas palabras atraviesan los siglos y llegan intactas hasta nosotros. El ser humano no es una víctima pasiva de sus impulsos. Es un agente moral responsable de sus decisiones. La tragedia de Caín no fue solo matar a su hermano. Fue rechazar la corrección divina. Y, aún así, Dios no lo destruyó. Lo confrontó. Lo disciplinó. Pero también lo protegió. Le puso una señal. Le permitió vivir. Le concedió descendencia. Incluso en medio del juicio, hubo misericordia. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. Desde el Edén hasta el diluvio. Desde Abraham hasta Israel. Desde la cruz hasta nuestros días. El Dios de la Biblia es un Dios que juzga el pecado, pero que no abandona al ser humano. La existencia misma de la esposa de Caín es una evidencia de esa paciencia divina. Dios no canceló su propósito original. El mandato seguía vigente. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1:28. Ni el pecado, ni la violencia, ni la rebelión lograron frustrar completamente el plan del Creador. A lo largo de este estudio hemos visto también cómo la revelación divina se despliega de manera progresiva. Lo que fue permitido en una etapa temprana de la humanidad dejó de serlo cuando las condiciones cambiaron. Los matrimonios entre hermanos, necesarios en el inicio, fueron posteriormente prohibidos. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. No hay contradicción aquí. Hay sabiduría. Dios guía a la humanidad como un padre guía a sus hijos, estableciendo normas conforme a su crecimiento, madurez y necesidades reales. La ciencia moderna, miles de años después, ha confirmado los principios genéticos que explican estos cambios. Pero la Escritura ya había actuado de forma preventiva. Esto nos muestra que la Biblia no teme al análisis serio. No huye de las preguntas difíciles. Resiste el examen honesto. Lejos de debilitar la fe, el estudio profundo la fortalece. La esposa de Caín, entonces, deja de ser un problema y se convierte en una confirmación. Confirmación de que el Génesis es coherente. Confirmación de que la narrativa bíblica tiene lógica interna. Confirmación de que la fe y la razón no están en conflicto. Pero por encima de todo, este tema nos deja una pregunta personal. La Biblia no fue escrita solo para informarnos, sino para transformarnos. Cada uno de nosotros sigue viviendo dentro de esa misma tensión que aparece desde Génesis. El camino de Caín o el camino de Set. La autosuficiencia o la dependencia de Dios. La rebeldía o la obediencia. La distancia o la comunión. La Escritura nos presenta ambas sendas, pero no decide por nosotros.
La decisión sigue siendo personal. Y quizás ese sea el eco más poderoso de esta antigua pregunta. Que un detalle aparentemente menor nos haya conducido a reflexiones tan profundas no es casualidad. Es una invitación. Una invitación a leer la Biblia con humildad. A no temer las preguntas. A buscar respuestas con reverencia. Y, sobre todo, a permitir que la palabra de Dios hable no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Porque al final, ese es el propósito supremo de toda la Escritura. No resolver curiosidades, sino conducirnos a una relación viva con el Dios que creó a la humanidad, la sostuvo aún en su caída, y continúa llamándola a volver a Él. Que este estudio no termine aquí. Que sea el comienzo de una búsqueda más profunda. Y que la paz del Señor ilumine tu entendimiento y guíe siempre tu camino. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.